El ADN del vendedor moderno. Introducción. Imagina por un momento que dos vendedores entran al mismo negocio. Ambos ofrecen exactamente el mismo producto. Ambos tienen el mismo catálogo. Ambos manejan prácticamente el mismo precio. Sin embargo, cuando termina el día, uno de ellos regresa a casa con una libreta llena de pedidos, nuevos clientes y oportunidades de negocio. El otro vuelve frustrado, convencido de que el mercado está difícil, de que la competencia tiene mejores precios y de que los clientes ya no compran como antes. La pregunta es inevitable. ¿Qué diferencia existe entre ambos? ¿Suerte? ¿Experiencia? ¿Carisma? ¿Talento natural? Durante décadas se nos hizo creer que los grandes vendedores nacían con un don especial. Que tenían una personalidad magnética. Que poseían una capacidad sobrenatural para convencer. Que simplemente habían nacido para vender. Pero la realidad es muy diferente. Los mejores vendedores del mundo no comparten el mismo rostro. No tienen la misma edad. No poseen la misma formación académica. No pertenecen al mismo país. No venden los mismos productos. Sin embargo, todos comparten algo invisible. Un conjunto de patrones mentales. Una forma particular de interpretar la realidad. Un sistema interno que guía cada decisión, cada conversación y cada acción. Algo que podríamos comparar con un código genético. Un ADN. Y ese ADN es precisamente lo que descubrirás en este audiolibro. Porque vender ya no es lo que era hace 20 años. Ni siquiera es lo que era hace 5. El mundo cambió. Los consumidores cambiaron. La tecnología cambió. La información está disponible para todos. Hoy un cliente puede investigar durante horas antes de hablar con un vendedor. Puede comparar precios en segundos. Puede leer opiniones de cientos de usuarios. Puede analizar alternativas sin salir de su casa. Y en medio de esta transformación, miles de vendedores siguen utilizando estrategias del pasado. Intentan convencer cuando deberían comprender. Intentan hablar cuando deberían escuchar. Intentan cerrar cuando todavía no han construido confianza. Por eso fracasan. No porque sean incapaces. No porque les falte inteligencia. No porque el mercado esté en contra de ellos. Fracasan porque operan con un ADN obsoleto. El vendedor moderno ya no es un simple intermediario. No es una persona que repite características de un producto. No es alguien que presiona al cliente hasta obtener una respuesta. El vendedor moderno es un estratega. Un comunicador. Un solucionador de problemas. Un constructor de relaciones. Un profesional capaz de generar valor incluso antes de realizar una venta. Y esa evolución exige una transformación profunda. No basta con aprender algunas técnicas. No basta con memorizar frases de cierre. No basta con asistir a un seminario motivacional. La verdadera transformación ocurre cuando cambia la manera en que piensas. Porque tus resultados son el reflejo directo de tus creencias. Tus ingresos son el reflejo de tus hábitos. Tus ventas son el reflejo de tus decisiones diarias. Y tus decisiones nacen de tu ADN profesional. A lo largo de este audiolibro descubrirás los 7 componentes esenciales que forman el ADN del vendedor moderno. Aprenderás por qué algunas personas generan confianza de manera instantánea. Entenderás cómo construir relaciones sólidas en un mundo donde la atención es cada vez más escasa. Descubrirás los principios psicológicos que impulsan las decisiones de compra. Conocerás los hábitos que distinguen a los vendedores extraordinarios de los vendedores promedio. Y, sobre todo, comenzarás a ver tu profesión desde una perspectiva completamente nueva. Quizás hoy te encuentres atravesando una etapa difícil. Tal vez tus resultados no son los que esperabas. Quizás has escuchado más rechazos de los que te gustaría admitir. O tal vez ya eres exitoso y buscas llevar tu desempeño al siguiente nivel.
No importa dónde te encuentres en este momento. Porque este audiolibro no trata únicamente sobre ventas. Trata sobre crecimiento. Sobre influencia. Sobre liderazgo personal. Sobre desarrollar una versión más fuerte, más inteligente y más preparada de ti mismo. Cada capítulo ha sido diseñado para revelar una parte fundamental del ADN que comparten los mejores vendedores del mundo. Y a medida que avances, comenzarás a notar algo interesante. Las ventas dejarán de parecer una batalla. Y comenzarán a convertirse en una consecuencia natural del valor que aportas. Porque cuando entiendes cómo piensa un vendedor moderno, cuando desarrollas los hábitos correctos, cuando fortaleces tu mentalidad, cuando aprendes a conectar genuinamente con las personas, las ventas dejan de perseguirse y empiezan a llegar. Este viaje está a punto de comenzar. Abre tu mente. Cuestiona todo lo que creías saber sobre vender. Y prepárate para descubrir el código oculto detrás del éxito comercial. Bienvenido a El ADN del vendedor moderno. Capítulo 1. La mentalidad inquebrantable. El gen maestro de todo vendedor exitoso. Existe una pregunta que pocas personas se hacen. Y sin embargo, la respuesta puede determinar cuánto dinero ganarás durante el resto de tu vida. La pregunta es esta. ¿Por qué dos personas con las mismas habilidades obtienen resultados completamente diferentes? Piénsalo por un momento. Dos vendedores pueden recibir el mismo entrenamiento. Trabajar en la misma empresa. Vender el mismo producto. Tener acceso a los mismos clientes. Incluso operar en la misma zona. Pero mientras uno crece, el otro se estanca. Mientras uno prospera, el otro sobrevive. Mientras uno construye una carrera extraordinaria, el otro acumula frustraciones. La diferencia rara vez está en el producto. La diferencia rara vez está en el mercado. La diferencia casi siempre está en la mente. Y aquí es donde nace el primer gen del ADN del vendedor moderno. La mentalidad. No la motivación. No el entusiasmo pasajero. No la emoción de un buen día. Hablamos de algo mucho más profundo. La estructura mental desde la que interpretas cada situación. Porque la realidad es una sola. Pero la forma en que la interpretas cambia completamente los resultados que obtienes. Un cliente dice: lo voy a pensar. Un vendedor escucha rechazo. Otro escucha oportunidad. Uno se desanima. Otro hace preguntas. Uno se rinde. Otro continúa construyendo confianza. Misma situación. Resultados distintos. Todo comienza en la mente. La historia del hombre que fracasó 100 veces. Hace muchos años, un joven decidió iniciar un negocio. Estaba convencido de que tendría éxito. Trabajó duro. Presentó su propuesta. Recibió un rechazo. Lo intentó nuevamente. Otro rechazo. Volvió a intentarlo. Fracaso. Y así una y otra vez. La mayoría de las personas habrían abandonado. Pero él no. Cada fracaso se convirtió en información. Cada obstáculo se convirtió en aprendizaje. Cada negativa fortaleció su determinación. Años después construyó una empresa multimillonaria. Cuando le preguntaron cómo soportó tantos rechazos, respondió algo que cambió la vida de miles de emprendedores. Dijo: no perdí 100 veces. Aprendí 100 formas que no funcionaban. Esa es la diferencia. La mayoría interpreta los problemas como señales para detenerse. Los ganadores los interpretan como señales para mejorar. Y esa diferencia cambia destinos enteros. El enemigo silencioso. Existe un enemigo invisible que destruye más carreras de ventas que la competencia, la economía o los cambios del mercado. Ese enemigo se llama duda. La duda aparece en silencio. No grita. No hace ruido.
Simplemente susurra. No eres suficientemente bueno. No vas a lograrlo. El cliente no te escuchará. Seguro elegirá a otro. ¿Para qué intentarlo? Y lo más peligroso es que muchas personas creen esas voces. Las convierten en verdad. Actúan según ellas. Y terminan construyendo exactamente la realidad que temían. El vendedor moderno entiende algo fundamental. No puede controlar todo lo que sucede afuera. Pero sí puede controlar lo que sucede dentro de él. Y esa es una ventaja enorme. Porque cuando dominas tu mente, dejas de depender de las circunstancias. El rechazo no es personal. Ahora quiero que recuerdes algo. Algo que puede liberarte para siempre. Cuando un cliente rechaza una propuesta, no necesariamente te está rechazando a ti. Quizás no es el momento. Quizás no tiene presupuesto. Quizás tiene otras prioridades. Quizás simplemente necesita más información. Sin embargo, muchos vendedores convierten cada negativa en una herida emocional. Y cada herida reduce su confianza. Y cada reducción de confianza afecta su desempeño. Y cada desempeño deficiente produce menos ventas. Es un círculo destructivo. Los grandes vendedores rompen ese ciclo. Entienden que el rechazo forma parte natural del proceso. No lo toman como una ofensa. Lo toman como información. Preguntan. Analizan. Aprenden. Avanzan. Porque saben que cada no los acerca al siguiente sí. El poder de la responsabilidad total. Existe una frase que separa a los profesionales de las víctimas. La frase es: yo soy responsable. No responsable de todo lo que ocurre. Pero sí responsable de cómo respondo. El vendedor promedio culpa al mercado. Culpa a los clientes. Culpa a los precios. Culpa a la competencia. Culpa a la economía. El vendedor extraordinario hace algo diferente. Se pregunta: ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué habilidad necesito desarrollar? Esa pregunta tiene poder. Porque devuelve el control a tus manos. Y donde existe control, existe crecimiento. Los hábitos que construyen una mente fuerte. La mentalidad no aparece por arte de magia. Se construye. Día tras día. Pensamiento tras pensamiento. Decisión tras decisión. Los mejores vendedores desarrollan hábitos específicos. Leen constantemente. Escuchan audiolibros. Aprenden nuevas habilidades. Analizan sus errores. Revisan sus conversaciones. Buscan retroalimentación. No porque sean perfectos, sino porque entienden que siempre pueden mejorar. Mientras otros buscan excusas, ellos buscan conocimiento. Y esa diferencia se acumula. Un día de aprendizaje parece insignificante. Un año de aprendizaje cambia una carrera. 10 años de aprendizaje cambian una vida. El efecto acumulativo. Imagina dos vendedores. Uno mejora apenas un 1% cada día. El otro permanece igual. Al principio parecen idénticos. Después de una semana, siguen pareciendo similares. Después de un mes, la diferencia apenas es visible. Pero después de varios años, la distancia entre ambos es enorme. Eso ocurre porque el éxito raramente llega de golpe. Llega acumulándose. Como gotas de agua llenando lentamente un recipiente. Cada llamada. Cada reunión. Cada libro. Cada experiencia. Cada aprendizaje. Todo suma. Todo cuenta. Todo construye. La identidad del ganador. Aquí existe un secreto que pocas personas comprenden. Tus resultados siguen a tu identidad. Si te ves como alguien inseguro, actuarás con inseguridad.
Si te ves como alguien mediocre, actuarás con mediocridad. Si te ves como un profesional valioso, comenzarás a actuar de manera diferente. La pregunta no es, ¿qué vendo? La pregunta es, ¿quién me estoy convirtiendo? Porque cuando cambia la identidad, cambian las acciones. Y cuando cambian las acciones, cambian los resultados. La decisión que cambia todo. Quizás la transformación más importante ocurre cuando una persona deja de esperar condiciones perfectas. Porque las condiciones perfectas nunca llegan. Siempre habrá problemas. Siempre habrá obstáculos. Siempre habrá incertidumbre. La diferencia está en actuar de todos modos. Con miedo. Con dudas. Con dificultades. Pero actuar. Porque la acción crea experiencia. La experiencia crea confianza. Y la confianza crea resultados. Cierre del capítulo. La mentalidad inquebrantable no significa que nunca sentirás miedo. Significa que avanzarás a pesar del miedo. No significa que nunca fracasarás. Significa que aprenderás de cada fracaso. No significa que nunca escucharás un rechazo. Significa que no permitirás que un rechazo defina quién eres. Este es el primer gen del ADN del vendedor moderno. El gen maestro. La base sobre la cual se construyen todos los demás. Porque antes de conquistar mercados, debes conquistar tu mente. Antes de convencer a otros, debes creer en ti mismo. Antes de vender cualquier producto, debes venderte la idea de que eres capaz de lograr mucho más de lo que imaginas. Y en el próximo capítulo descubrirás el segundo gen del ADN del vendedor moderno. Un elemento tan poderoso que puede hacer que las personas confíen en ti incluso antes de comprar. Un factor invisible que abre puertas, genera oportunidades y multiplica las ventas. Se llama la confianza estratégica. Y puede cambiar para siempre la manera en que te relacionas con tus clientes. Capítulo 2. La confianza estratégica. El poder invisible que abre puertas y cierra ventas. Hay algo curioso acerca de las ventas. La mayoría de las personas cree que los clientes compran productos. Pero eso no es completamente cierto. Los clientes compran confianza. Piénsalo por un momento. Imagina que necesitas realizar una inversión importante. Tal vez comprar una maquinaria para tu negocio. Adquirir un vehículo. Contratar un servicio costoso. O invertir una gran cantidad de dinero en una solución para un problema importante. Ahora pregúntate. ¿Se lo comprarías a alguien en quien no confías? Probablemente no. Y ahí es donde muchos vendedores cometen un error fatal. Intentan vender demasiado rápido. Hablan del producto. Hablan del precio. Hablan de promociones. Hablan de características. Hablan de descuentos. Hablan de beneficios. Hablan de todo. Excepto de lo que realmente importa al principio. Generar confianza. Porque la confianza es el puente que conecta una conversación con una venta. Sin confianza, todo parece riesgoso. Con confianza, las barreras comienzan a desaparecer. Y por eso este segundo gen del ADN del vendedor moderno es tan importante. La confianza estratégica. No una confianza basada en la suerte. No una confianza improvisada. No una confianza superficial. Sino una confianza construida de manera intencional. El cliente no tiene miedo de comprar. Tiene miedo de equivocarse. Observa atentamente el comportamiento de las personas. Cuando alguien duda antes de comprar, generalmente no teme gastar dinero. Lo que realmente teme es tomar una mala decisión. Teme arrepentirse. Teme perder. Teme sentirse engañado. Teme descubrir después que existía una mejor alternativa. Por eso el cliente analiza. Pregunta. Compara.
Investiga. Reflexiona. Y en muchos casos parece indeciso. Pero en realidad no está siendo indeciso. Está intentando protegerse. El vendedor moderno comprende esto. Por eso no presiona. No empuja. No desespera. No manipula. Su objetivo principal es reducir el riesgo percibido por el cliente. Y la mejor forma de hacerlo es generando confianza. El error de querer impresionar. Muchos vendedores creen que deben impresionar a los clientes. Intentan parecer expertos en todo. Hablan demasiado. Utilizan palabras complejas. Muestran conocimientos técnicos excesivos. Intentan demostrar superioridad. Pero ocurre algo interesante. Las personas rara vez confían en quien intenta impresionarlas. Las personas confían en quien las comprende. Existe una enorme diferencia. Un cliente no necesita sentir que está hablando con un genio. Necesita sentir que está hablando con alguien que entiende su problema. Alguien que escucha. Alguien que presta atención. Alguien que realmente quiere ayudar. Cuando logras eso, ocurre una transformación. La conversación deja de ser una venta. Y comienza a convertirse en una colaboración. El poder de escuchar. La mayoría escucha para responder. Los mejores vendedores escuchan para comprender. Parece una diferencia pequeña. Pero cambia completamente los resultados. Cuando una persona se siente escuchada, baja sus defensas. Se siente valorada. Se siente respetada. Se siente importante. Y entonces comienza a compartir información valiosa. Información que te permitirá entender sus verdaderas necesidades. Porque muchas veces el problema que el cliente menciona no es el problema real. Detrás de cada necesidad existe una preocupación más profunda. Detrás de cada objeción existe una emoción. Detrás de cada decisión existe una motivación. Y solo quien escucha con atención puede descubrirla. La confianza se construye en los detalles. Muchos imaginan que la confianza aparece gracias a grandes acciones. Pero normalmente ocurre por pequeños detalles. Llegar puntual. Cumplir una promesa. Responder cuando dijiste que responderías. Enviar la información acordada. Decir la verdad incluso cuando no te beneficia. Reconocer cuando no sabes algo. Cumplir lo que ofreces. Cada una de esas acciones parece insignificante. Pero juntas construyen una reputación. Y una reputación sólida se convierte en una ventaja competitiva enorme. Porque cuando los clientes confían en ti, dejan de compararte únicamente por precio. Comienzan a valorarte por algo mucho más importante. La tranquilidad que les transmites. La fuerza de la autenticidad. Existe algo que los clientes detectan rápidamente. La falsedad. Pueden no expresarlo. Pueden no decirlo directamente. Pero lo perciben. Perciben cuando alguien exagera. Cuando promete más de lo que puede cumplir. Cuando intenta aparentar algo que no es. Cuando utiliza un personaje artificial para vender. Por eso la autenticidad es una herramienta tan poderosa. No necesitas parecer perfecto. Necesitas parecer real. Los clientes no esperan perfección. Esperan honestidad. Esperan transparencia. Esperan coherencia. Y cuando encuentran esas cualidades, la confianza comienza a crecer. El efecto de la confianza en las objeciones. Muchos vendedores luchan constantemente contra las objeciones. Está muy caro. Necesito pensarlo. Voy a consultar. Déjeme analizarlo. Pero existe una realidad que pocos entienden. Las objeciones disminuyen cuando aumenta la confianza. Porque gran parte de las objeciones son mecanismos de protección. El cliente intenta ganar tiempo. Intenta reducir riesgos. Intenta sentirse seguro.
Y cuando la confianza es alta, esas barreras comienzan a desaparecer. No porque hayas aprendido una frase mágica, sino porque el cliente siente que está tomando una decisión segura. La confianza en ti mismo. Hasta ahora hemos hablado de la confianza que generas en otros. Pero existe una segunda dimensión igual de importante. La confianza en ti mismo. Porque las personas perciben cómo te percibes. Si dudas constantemente de tu valor, esa duda se filtra en tus palabras. En tu lenguaje corporal. En tu tono de voz. En tus decisiones. Por el contrario, cuando crees genuinamente en lo que ofreces, transmite seguridad. No arrogancia. No soberbia. Seguridad. Y esa seguridad resulta contagiosa. Por eso es fundamental conocer profundamente aquello que vendes. Conocer sus beneficios. Sus limitaciones. Sus ventajas. Sus aplicaciones. Porque el conocimiento fortalece la confianza. Y la confianza fortalece la influencia. Los vendedores que dejan huella. Piensa en las personas que han generado una impresión positiva en tu vida. Quizás un profesor. Un amigo. Un mentor. Un colega. ¿Qué tenían en común? Probablemente no eran las personas más brillantes. Ni las más famosas. Ni las más exitosas. Simplemente transmitían confianza. Y esa sensación permanecía incluso después de terminar la conversación. Los mejores vendedores logran exactamente eso. Dejan una huella emocional positiva. Las personas recuerdan cómo las hicieron sentir. Y cuando llega el momento de tomar una decisión importante, esa sensación influye enormemente. La confianza se gana todos los días. No se construye una vez. Se construye constantemente. Cada llamada cuenta. Cada reunión cuenta. Cada mensaje cuenta. Cada promesa cuenta. Cada acción cuenta. La confianza es como una cuenta bancaria. Cada acto coherente representa un depósito. Cada incumplimiento representa un retiro. Y tarde o temprano los clientes perciben el saldo. Por eso los grandes vendedores protegen su credibilidad con el mismo cuidado con el que otros protegen su dinero. Porque entienden que la confianza tarda años en construirse y apenas minutos en perderse. El activo más valioso. Los productos cambian. Los mercados cambian. La tecnología cambia. Las tendencias cambian. Los precios cambian. Pero la confianza sigue siendo uno de los activos más valiosos del mundo. Las empresas más admiradas la poseen. Los líderes más respetados la poseen. Los vendedores extraordinarios la poseen. Y tú también puedes desarrollarla. No mediante trucos. No mediante manipulación. No mediante presión. Sino mediante consistencia. Integridad. Empatía. Escucha. Profesionalismo. Y auténtico interés por ayudar. Cierre del capítulo. La confianza estratégica es mucho más que una habilidad comercial. Es una ventaja competitiva que pocas personas desarrollan conscientemente. Cuando las personas confían en ti, las conversaciones fluyen mejor. Las objeciones disminuyen. Las relaciones se fortalecen. Y las ventas comienzan a llegar de manera más natural. Porque al final, las personas pueden olvidar lo que dijiste. Pueden olvidar los detalles de una presentación. Pueden olvidar algunas características del producto. Pero rara vez olvidan cómo las hiciste sentir. Y cuando logras convertirte en alguien confiable, profesional y auténtico, ocurre algo extraordinario. Dejas de perseguir clientes. Y comienzas a atraerlos. En el próximo capítulo descubriremos otro gen esencial del ADN del vendedor moderno. Un componente capaz de transformar conversaciones comunes en oportunidades extraordinarias. La habilidad que permite entender lo que las personas realmente desean,
incluso cuando ellas mismas todavía no lo saben. La habilidad de leer necesidades, emociones y motivaciones ocultas. Capítulo 3. El poder de la empatía comercial. Existe una habilidad que puede convertir una conversación ordinaria en una oportunidad extraordinaria. Una habilidad que no depende de la edad. No depende del nivel académico. No depende del producto que vendas. Y tampoco depende de tu experiencia. Sin embargo, cuando está presente, las ventas se vuelven más naturales, las relaciones más sólidas y los resultados más consistentes. Esa habilidad es la empatía. Pero no la empatía entendida como simple amabilidad. No se trata únicamente de ser cordial o educado. La empatía comercial es la capacidad de comprender profundamente lo que otra persona siente, piensa, teme, desea y necesita. Es la capacidad de mirar el mundo desde los ojos del cliente. Y eso cambia absolutamente todo. La mayoría de los vendedores están tan concentrados en lo que quieren decir que olvidan entender lo que el cliente necesita expresar. Llegan preparados para presentar. Preparados para argumentar. Preparados para convencer. Preparados para vender. Pero no preparados para comprender. Y ahí comienzan los problemas. Porque las personas no toman decisiones únicamente por lógica. Las toman por emociones. La lógica justifica. La emoción decide. Un cliente puede decir que busca ahorrar dinero. Pero tal vez lo que realmente busca es tranquilidad. Otro puede decir que necesita un equipo más eficiente. Pero en realidad teme quedarse atrás frente a su competencia. Otro puede hablar de características técnicas cuando, en el fondo, lo que desea es sentirse seguro de que tomó la mejor decisión. Detrás de cada compra existe una historia. Y detrás de cada historia existe una emoción. Los mejores vendedores aprenden a descubrir esas emociones. Aprenden a escuchar más allá de las palabras. Aprenden a detectar lo que no se dice. Porque muchas veces lo más importante no aparece en la conversación de manera directa. Imagina que un cliente entra a una tienda buscando una herramienta. Podría parecer que necesita una herramienta. Pero la verdad es diferente. Lo que necesita es resolver un problema. Y si profundizamos todavía más, descubriremos que ni siquiera está comprando la solución. Está comprando el resultado que la solución le permitirá obtener. Las personas no compran taladros. Compran agujeros. No compran colchones. Compran descanso. No compran seguros. Compran tranquilidad. No compran aire acondicionado. Compran comodidad. No compran un automóvil. Compran movilidad, libertad o estatus. Cuando entiendes esto, tu forma de vender cambia para siempre. Dejas de enfocarte exclusivamente en las características. Y comienzas a enfocarte en las motivaciones humanas. Porque los seres humanos no vivimos movidos por productos. Vivimos movidos por deseos. Por aspiraciones. Por preocupaciones. Por sueños. Por miedos. Y quien entiende esas fuerzas invisibles posee una enorme ventaja. Existe una historia interesante sobre un vendedor que visitaba regularmente una empresa industrial. Durante meses intentó vender sus servicios sin éxito. Cada vez que se reunía con el gerente hablaba de calidad, eficiencia, innovación y tecnología. Sin embargo, las ventas nunca llegaban. Hasta que un día decidió hacer algo diferente. En lugar de hablar, comenzó a preguntar. Preguntó sobre los objetivos de la empresa. Preguntó sobre los desafíos que enfrentaban. Preguntó sobre las dificultades del gerente. Preguntó sobre sus preocupaciones. Después de una larga conversación descubrió algo sorprendente. El gerente no estaba preocupado por la eficiencia. No estaba preocupado por la tecnología. No estaba preocupado por la innovación. Su principal preocupación era evitar retrasos que pudieran afectar su reputación frente a la dirección de la empresa. Ese era su verdadero problema.
Ese era su miedo. Ese era el factor que influía en sus decisiones. A partir de ese momento la conversación cambió. El vendedor dejó de hablar de características técnicas. Comenzó a hablar de confiabilidad, de cumplimiento, de reducción de riesgos, de tranquilidad operativa. Y finalmente logró la venta. ¿Qué había cambiado? El producto era exactamente el mismo. El precio era exactamente el mismo. La diferencia fue que finalmente entendió al ser humano detrás del cliente. Eso es empatía comercial. La capacidad de descubrir qué es realmente importante para la otra persona. La mayoría de las objeciones desaparecen cuando una persona se siente comprendida. Piénsalo. ¿Cuántas veces has discutido con alguien que no entendía tu punto de vista? Resulta frustrante. Incluso cuando tiene razón. Porque todos tenemos una necesidad profunda de ser comprendidos. Los clientes también. Cuando sienten que alguien los escucha de verdad, bajan sus defensas. Se vuelven más abiertos. Más receptivos. Más colaborativos. La conversación deja de sentirse como una negociación. Y comienza a parecer una alianza. Por eso los mejores vendedores hacen preguntas extraordinarias. No preguntas mecánicas. No interrogatorios. Preguntas genuinas. Preguntas que invitan a reflexionar. Preguntas que ayudan al cliente a descubrir aspectos que quizá ni siquiera había considerado. A veces una buena pregunta vale más que una hora de presentación. Porque una pregunta correcta abre puertas mentales. Permite explorar emociones. Permite descubrir necesidades ocultas. Permite generar claridad. Y cuando una persona encuentra claridad, las decisiones se vuelven mucho más sencillas. Otro aspecto fundamental de la empatía comercial es aprender a observar. Las palabras representan solo una parte de la comunicación. El tono de voz comunica. La velocidad al hablar comunica. Las pausas comunican. Las expresiones faciales comunican. La postura corporal comunica. Incluso el silencio comunica. Muchas veces los clientes revelan más información con sus gestos que con sus palabras. Por eso los vendedores modernos desarrollan la capacidad de observar cuidadosamente. No para manipular. No para aprovecharse. Sino para comprender mejor. Porque cuanto mejor entiendes a una persona, más valor puedes aportarle. Y cuanto más valor aportas, más probable es que la relación prospere. Existe además una realidad que transforma por completo la forma de vender. Cada cliente vive dentro de su propio universo. Tiene experiencias diferentes. Creencias diferentes. Prioridades diferentes. Objetivos diferentes. Lo que es importante para una persona puede ser irrelevante para otra. Por eso las ventas no son un proceso rígido. Son un proceso humano. Flexible. Dinámico. Adaptable. El vendedor que intenta utilizar exactamente el mismo discurso para todos termina perdiendo oportunidades. Porque las personas no quieren sentirse parte de una lista. Quieren sentirse comprendidas como individuos. Y eso requiere empatía. Requiere curiosidad. Requiere interés genuino. Vivimos en una época donde muchas personas escuchan poco y hablan demasiado. Por eso alguien que realmente escucha se vuelve memorable. Alguien que presta atención se vuelve diferente. Alguien que demuestra interés auténtico genera una impresión difícil de olvidar. Y esa impresión tiene un enorme impacto en los resultados comerciales. La empatía también permite manejar mejor los conflictos. Porque tarde o temprano surgirán problemas. Habrá retrasos. Habrá malentendidos. Habrá situaciones difíciles. En esos momentos, la capacidad de comprender la perspectiva del cliente se convierte en una herramienta invaluable. No significa estar siempre de acuerdo. Significa reconocer cómo se siente la otra persona.
Y cuando una persona se siente comprendida, suele estar más dispuesta a colaborar en la búsqueda de soluciones. Las relaciones comerciales duraderas rara vez se construyen sobre transacciones. Se construyen sobre confianza, respeto y comprensión mutua. Y la empatía fortalece cada uno de esos pilares. Con el paso del tiempo descubrirás algo fascinante. Las personas olvidan muchas cosas. Olvidan cifras. Olvidan presentaciones. Olvidan propuestas. Olvidan detalles técnicos. Pero recuerdan cómo fueron tratadas. Recuerdan quién las escuchó. Recuerdan quién mostró interés genuino. Recuerdan quién estuvo presente cuando necesitaban ayuda. Y esos recuerdos tienen un valor inmenso. Porque generan lealtad. Generan recomendaciones. Generan relaciones que pueden durar años. Quizás incluso décadas. La empatía comercial no es una técnica. Es una manera de ver a las personas. Es reconocer que detrás de cada cliente existe un ser humano con expectativas, preocupaciones, sueños y desafíos. Es entender que vender no consiste únicamente en intercambiar dinero por productos. Consiste en ayudar a alguien a avanzar desde una situación actual hacia una situación mejor. Y cuando comprendes profundamente a las personas, te conviertes en alguien mucho más valioso. No solo como vendedor. También como profesional. Como líder. Y como ser humano. Porque la capacidad de comprender a otros es una de las habilidades más poderosas que una persona puede desarrollar. Y en un mundo cada vez más acelerado, más digital y más impersonal, quienes dominen esta habilidad tendrán una ventaja extraordinaria. En el próximo capítulo descubrirás otro componente esencial del ADN del vendedor moderno. Una habilidad que separa a quienes reaccionan ante las circunstancias de quienes crean oportunidades. La habilidad de influir positivamente en las decisiones, construir valor antes de hablar de precio y convertirse en una referencia confiable dentro de cualquier industria. Una habilidad que puede transformar completamente tu impacto, tus relaciones y tus resultados. Capítulo 4. La influencia positiva. El arte de crear valor antes de hablar de precio. Existe una diferencia enorme entre un vendedor común y un vendedor extraordinario. El vendedor común intenta convencer. El vendedor extraordinario influye. Y aunque muchas personas creen que ambas cosas son iguales, la realidad es completamente distinta. Convencer implica empujar. Influir implica atraer. Convencer suele generar resistencia. Influir genera apertura. Convencer busca que alguien acepte una idea. Influir ayuda a que alguien descubra por sí mismo el valor de una decisión. Los mejores vendedores del mundo entienden esta diferencia. Por eso rara vez presionan. Rara vez persiguen. Rara vez insisten de manera desesperada. En lugar de eso, se concentran en algo mucho más poderoso. Se concentran en crear valor. Porque cuando una persona percibe suficiente valor, la decisión de compra se vuelve mucho más natural. Piensa por un momento en una situación de tu propia vida. Seguramente alguna vez pagaste gustosamente por algo que considerabas valioso. Y seguramente también rechazaste algo que parecía barato, pero que no te ofrecía suficiente valor. Eso ocurre porque las personas no compran basándose únicamente en el precio. Compran basándose en la percepción de valor. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes de este audiolibro. Las personas rara vez pagan por un producto. Pagan por lo que creen que ese producto hará por ellas. Pagan por los resultados. Pagan por los beneficios. Pagan por las emociones. Pagan por las soluciones. Pagan por la transformación. Imagina a dos vendedores ofreciendo exactamente el mismo servicio. Uno se limita a describir características. Habla de medidas. Habla de especificaciones. Habla de materiales. Habla de detalles técnicos. El otro explica cómo ese servicio reducirá problemas, ahorrará tiempo,
evitará riesgos y generará mejores resultados. ¿Quién crees que tendrá más posibilidades de vender? La respuesta es evidente. Porque las personas conectan más fácilmente con los resultados que con las características. Y sin darse cuenta, muchos vendedores pasan demasiado tiempo hablando de lo que venden y muy poco tiempo hablando de lo que el cliente gana. Existe una frase que los vendedores modernos nunca olvidan. La gente no compra lo que haces. Compra lo que eso significa para ellos. Esa idea puede transformar completamente tu manera de vender. Porque te obliga a mirar más allá de tu producto. Te obliga a enfocarte en el impacto. Y el impacto siempre resulta más atractivo que las especificaciones. Ahora bien, existe otro aspecto fundamental de la influencia positiva. La credibilidad. Nadie se deja influenciar por alguien en quien no confía. Por eso los grandes vendedores trabajan constantemente en construir reputación. Cumplen lo que prometen. Respetan su palabra. Actúan con profesionalismo. Son transparentes. Y poco a poco construyen una imagen sólida. Una imagen que genera confianza incluso antes de comenzar una negociación. La credibilidad es una especie de capital invisible. No aparece en una cuenta bancaria. No figura en una factura. Pero puede convertirse en uno de los activos más valiosos de una carrera profesional. Porque cuando las personas creen en ti, escuchan con más atención. Cuando creen en ti, consideran tus recomendaciones. Cuando creen en ti, están más abiertas a tus propuestas. Y esa confianza facilita enormemente todo el proceso comercial. Existe una historia muy interesante sobre dos asesores financieros. Ambos tenían conocimientos similares. Ambos ofrecían servicios parecidos. Ambos cobraban tarifas semejantes. Sin embargo, uno de ellos obtenía resultados extraordinarios mientras el otro apenas sobrevivía. Cuando investigaron la razón, descubrieron algo sorprendente. El asesor más exitoso dedicaba gran parte de su tiempo a educar. Compartía información útil. Explicaba conceptos complejos de manera sencilla. Ayudaba a las personas incluso cuando no existía una venta inmediata. Con el tiempo, comenzó a ser percibido como una autoridad. Como una referencia. Como alguien que aportaba valor. Y cuando las personas necesitaban ayuda profesional, acudían a él. No porque fuera el más económico, sino porque era quien más confianza les inspiraba. Esa es una de las formas más poderosas de influencia. La influencia basada en el valor. No en la presión. No en la insistencia. No en la manipulación. Sino en la utilidad. Porque quien ayuda primero suele vender después. Vivimos en una época donde las personas están rodeadas de publicidad. Miles de mensajes compiten por su atención todos los días. Por eso los clientes se han vuelto más selectivos. Más cautelosos. Más difíciles de impresionar. Pero también ocurre algo interesante. Valoran enormemente a quienes les aportan algo útil. Valoran a quienes les enseñan. Valoran a quienes los ayudan a resolver problemas. Valoran a quienes generan claridad. Y esa valoración se convierte en influencia. Otra característica de los vendedores influyentes es que saben contar historias. Las historias tienen un poder extraordinario. Desde tiempos antiguos, los seres humanos aprendemos a través de ellas. Recordamos historias. Nos emocionamos con historias. Conectamos con historias. Una historia bien contada puede transmitir una idea mucho mejor que una larga lista de argumentos. Por ejemplo, si dices que un producto mejora la productividad, probablemente la afirmación pase desapercibida. Pero si cuentas la historia de una empresa que logró ahorrar cientos de horas gracias a esa solución, la idea cobra vida. Se vuelve real. Se vuelve tangible. Las historias permiten que las personas imaginen resultados. Y cuando alguien puede imaginar un resultado positivo,
la probabilidad de tomar acción aumenta considerablemente. La influencia también depende de la coherencia. Porque las personas observan mucho más de lo que escuchan. Observan cómo actúas. Observan cómo respondes ante los problemas. Observan si cumples tus compromisos. Observan si existe coherencia entre tus palabras y tus acciones. Y cuando encuentran coherencia, la confianza se fortalece. La influencia auténtica nace precisamente de esa coherencia. No de discursos perfectos. No de técnicas sofisticadas. Sino de la alineación entre lo que dices y lo que haces. Hay otro elemento que multiplica enormemente la influencia. La paciencia. Muchos vendedores destruyen oportunidades porque tienen prisa. Quieren cerrar inmediatamente. Quieren resultados instantáneos. Quieren respuestas rápidas. Pero la confianza rara vez se construye de la noche a la mañana. Las relaciones importantes necesitan tiempo. La credibilidad necesita tiempo. La influencia necesita tiempo. Por eso los vendedores modernos entienden que cada conversación representa una inversión. Quizás una reunión no genere una venta inmediata. Pero puede abrir una puerta futura. Quizás una llamada no produzca un contrato hoy. Pero puede construir una relación valiosa para mañana. Los grandes resultados suelen ser consecuencia de múltiples interacciones positivas acumuladas con el tiempo. Y quienes comprenden esto desarrollan una ventaja enorme sobre quienes solo piensan en el corto plazo. La verdadera influencia no consiste en lograr que alguien compre una vez. Consiste en convertirse en una persona a la que los clientes desean volver. Una persona que recomiendan. Una persona que recuerdan. Una persona en la que confían. Porque cuando alcanzas ese nivel, las ventas dejan de depender únicamente de tu esfuerzo diario. Comienzan a surgir gracias a tu reputación. Gracias a tus relaciones. Gracias al valor que has construido durante años. Y esa es una posición extraordinariamente poderosa. Al final, la influencia positiva no se trata de controlar a las personas. Se trata de servirlas mejor. No se trata de manipular decisiones. Se trata de aportar claridad. No se trata de ganar una discusión. Se trata de ayudar a alguien a tomar una mejor decisión. Cuando entiendes esto, tu forma de vender cambia para siempre. Dejas de enfocarte únicamente en cerrar ventas. Y comienzas a enfocarte en crear valor. Y cuando creas suficiente valor, algo interesante ocurre. La influencia aparece. La confianza crece. Las relaciones se fortalecen. Y las oportunidades se multiplican. En el próximo capítulo descubrirás otro gen fundamental del ADN del vendedor moderno. Un componente que determina quién prospera en tiempos difíciles y quién abandona cuando aparecen los obstáculos. La capacidad de adaptarse, evolucionar y mantenerse relevante en un mundo que cambia más rápido que nunca. Capítulo 5. La adaptabilidad. El gen que separa a los que evolucionan de los que desaparecen. Existe una ley silenciosa que gobierna los negocios, las ventas y prácticamente todos los aspectos de la vida. No siempre gana el más fuerte. No siempre gana el más inteligente. No siempre gana quien tiene más experiencia. Con frecuencia gana quien mejor se adapta. Y esa realidad se vuelve cada vez más evidente en el mundo moderno. Hace apenas unas décadas, un vendedor podía trabajar durante años utilizando exactamente las mismas estrategias. Los mercados cambiaban lentamente. La tecnología avanzaba a otro ritmo. Los clientes tenían menos información. La competencia era más predecible. Pero hoy vivimos en una realidad completamente distinta. Los hábitos de compra cambian constantemente. Las herramientas evolucionan. Las plataformas aparecen y desaparecen. Las necesidades de los clientes se transforman. Lo que funcionaba ayer puede no funcionar mañana. Y quienes no logran adaptarse terminan quedándose atrás.
Por eso la adaptabilidad es uno de los genes más importantes del vendedor moderno. Porque el cambio ya no es una excepción. Es la nueva normalidad. Piensa por un momento en cuántas cosas han cambiado en los últimos años. La forma de comunicarnos. La forma de aprender. La forma de comprar. La forma de hacer negocios. Incluso la forma de relacionarnos con otras personas. Muchos de esos cambios ocurrieron tan rápido que apenas tuvimos tiempo para notarlos. Sin embargo, hubo personas que reaccionaron de maneras completamente diferentes. Algunos resistieron cada transformación. Se quejaron. Criticaron. Intentaron aferrarse al pasado. Otros decidieron aprender. Experimentar. Adaptarse. Y finalmente aprovechar las nuevas oportunidades. Los resultados fueron muy distintos. Porque mientras unos veían amenazas, otros veían posibilidades. Y esa diferencia de perspectiva cambió su destino. Existe una frase que todo vendedor debería recordar. El cambio es inevitable. El crecimiento es opcional. Todos enfrentamos cambios. Pero no todos decidimos crecer junto con ellos. Muchas personas esperan que el mercado vuelva a ser como antes. Esperan que las condiciones mejoren. Esperan que las circunstancias sean más favorables. Esperan que aparezca una solución externa. Pero los profesionales más exitosos entienden algo diferente. Comprenden que el futuro pertenece a quienes aprenden a evolucionar. Y esa evolución comienza con una actitud mental. La curiosidad. La curiosidad es una de las herramientas más poderosas para adaptarse. Porque quien mantiene una mente curiosa continúa aprendiendo. Continúa explorando. Continúa descubriendo nuevas formas de hacer las cosas. Mientras otros dicen, siempre lo hemos hecho así. Las personas adaptables preguntan, ¿existe una forma mejor? Esa simple pregunta puede abrir puertas extraordinarias. Puede generar innovación. Puede revelar oportunidades. Puede transformar resultados. Y sobre todo, puede mantenerte relevante. La relevancia es uno de los activos más valiosos en cualquier profesión. Porque el conocimiento que no se actualiza termina perdiendo valor. Las habilidades que no se desarrollan terminan debilitándose. Y los profesionales que dejan de aprender terminan siendo superados por quienes sí continúan creciendo. Los vendedores modernos entienden que aprender ya no es una actividad ocasional. Es una responsabilidad permanente. Por eso leen. Escuchan audiolibros. Asisten a capacitaciones. Observan tendencias. Analizan mercados. Investigan nuevas herramientas. No porque tengan tiempo de sobra, sino porque entienden que el aprendizaje continuo forma parte de su trabajo. Existe otra característica importante de las personas adaptables. No temen equivocarse. Saben que cada cambio implica incertidumbre. Saben que no todas las decisiones serán perfectas. Saben que algunas pruebas fallarán. Pero aún así avanzan. Porque entienden algo fundamental. La experiencia no surge de la teoría. Surge de la acción. Muchas personas permanecen inmóviles esperando garantías. Esperando certeza absoluta. Esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto rara vez llega. Y mientras esperan, otros avanzan. Aprenden. Corrigen. Mejoran. Y terminan acumulando una ventaja enorme. La adaptabilidad también implica aprender a escuchar al mercado. Porque los clientes siempre están enviando señales. Expresan nuevas necesidades. Nuevas expectativas. Nuevos problemas. Quien presta atención puede anticiparse. Puede prepararse. Puede ofrecer soluciones antes que los demás. Y esa capacidad resulta extremadamente valiosa. Los vendedores extraordinarios no esperan que el mercado les diga qué hacer. Observan.
Analizan y actúan antes que la mayoría. Otra realidad importante es que el cambio suele generar incomodidad. Y eso es normal. Toda evolución implica salir de lo conocido. Implica abandonar hábitos antiguos. Implica enfrentar desafíos nuevos. Pero precisamente ahí ocurre el crecimiento. Nadie desarrolla nuevas capacidades permaneciendo siempre dentro de su zona de comodidad. Las habilidades se fortalecen cuando son desafiadas. La confianza aumenta cuando superamos obstáculos. Y la experiencia se construye enfrentando situaciones desconocidas. Por eso las personas adaptables no ven la incomodidad como una señal de peligro. La ven como una señal de crecimiento. Saben que detrás de cada desafío existe una oportunidad para mejorar. Y esa mentalidad marca una diferencia enorme a largo plazo. Porque mientras otros intentan evitar el cambio, ellos aprenden a navegarlo. Mientras otros se paralizan, ellos se preparan. Mientras otros se quejan, ellos evolucionan. Y esa capacidad termina generando resultados extraordinarios. Al final, la adaptabilidad no consiste únicamente en aprender nuevas herramientas o nuevas técnicas. Consiste en desarrollar una mentalidad flexible. Una mentalidad capaz de evolucionar cuando las circunstancias cambian. Capaz de aprender cuando aparecen nuevos desafíos. Capaz de encontrar oportunidades donde otros solo ven dificultades. Los mercados seguirán cambiando. La tecnología seguirá avanzando. Las expectativas de los clientes seguirán evolucionando. Eso es inevitable. Pero quienes desarrollen el gen de la adaptabilidad estarán preparados. Porque no dependerán de una sola estrategia. No dependerán de una sola herramienta. No dependerán de una sola forma de hacer las cosas. Dependerán de algo mucho más poderoso. Su capacidad de aprender, evolucionar y crecer. Y en un mundo donde el cambio es constante, esa puede convertirse en una de las ventajas más importantes de todas. En el próximo capítulo descubrirás otro componente esencial del ADN del vendedor moderno. Un gen que transforma los esfuerzos aislados en resultados extraordinarios. La disciplina inteligente. La capacidad de hacer consistentemente aquello que produce resultados, incluso cuando nadie está observando. Capítulo 6. La disciplina inteligente. El poder de hacer lo necesario incluso cuando no tienes ganas. Existe una creencia popular que ha engañado a millones de personas. La idea de que el éxito depende principalmente de la motivación. Que los grandes resultados llegan porque algunas personas se sienten inspiradas todos los días. Que los vendedores más exitosos despiertan llenos de energía, entusiasmo y determinación cada mañana. Pero la realidad es muy diferente. La motivación es poderosa. Puede impulsarte. Puede darte energía. Puede ayudarte a comenzar. Pero tiene un problema. Es inestable. Hay días en que aparece con fuerza. Y hay días en que desaparece sin avisar. Por eso quienes dependen únicamente de la motivación suelen avanzar de manera irregular. Trabajan intensamente cuando se sienten inspirados. Y disminuyen el esfuerzo cuando la emoción desaparece. Los grandes vendedores han descubierto algo mucho más confiable. La disciplina. Porque mientras la motivación depende de cómo te sientes, la disciplina depende de lo que decides. Y las decisiones sostenidas en el tiempo construyen resultados extraordinarios. Piensa por un momento en cualquier persona sobresaliente que admires. Un atleta. Un empresario. Un artista. Un líder. Probablemente existieron muchos días en los que no tenía ganas de continuar. Muchos días difíciles. Muchos momentos de cansancio. Sin embargo, siguieron adelante. No porque siempre estuvieran motivados, sino porque desarrollaron disciplina. Y esa misma realidad se aplica a las ventas. Los resultados excepcionales rara vez son consecuencia de una acción espectacular.
Normalmente son el resultado de cientos de pequeñas acciones repetidas constantemente. Una llamada adicional. Un seguimiento más. Una reunión mejor preparada. Un aprendizaje nuevo. Un hábito productivo mantenido durante meses o años. Visto de forma individual parece poco. Pero acumulado en el tiempo produce una diferencia enorme. Existe una razón por la que muchas personas nunca alcanzan su potencial. Sobreestiman lo que pueden lograr en pocos días. Y subestiman lo que pueden lograr en varios años. Quieren resultados inmediatos. Cambios rápidos. Éxitos instantáneos. Pero el verdadero crecimiento suele ser silencioso. Gradual. Casi invisible al principio. Como una semilla creciendo bajo la tierra. Durante semanas parece que nada ocurre. Sin embargo, debajo de la superficie se está desarrollando algo importante. Hasta que finalmente aparecen los resultados. La disciplina funciona exactamente igual. Muchas veces el esfuerzo de hoy no produce recompensas inmediatas. Pero está construyendo algo para el futuro. Y quienes entienden esto desarrollan una enorme ventaja. Porque continúan avanzando incluso cuando todavía no ven resultados evidentes. Uno de los hábitos más poderosos de los vendedores exitosos es la consistencia. No trabajan intensamente una vez al mes. Trabajan con constancia. No realizan seguimiento únicamente cuando necesitan vender desesperadamente. Lo hacen de manera permanente. No buscan aprender solo cuando aparece un problema. Aprenden continuamente. La consistencia convierte acciones simples en resultados extraordinarios. Y aunque parezca poco emocionante, es una de las fuerzas más poderosas del éxito profesional. Existe una historia que ilustra perfectamente este principio. Dos personas decidieron mejorar su condición física. La primera entrenó de manera intensa durante algunos días. Luego perdió el entusiasmo. Después volvió a intentarlo. Y nuevamente abandonó. La segunda eligió una estrategia diferente. Realizó pequeños entrenamientos constantes. Sin exagerar. Sin agotarse. Simplemente manteniendo la disciplina. Al cabo de un año, los resultados eran evidentes. La segunda persona había progresado enormemente. La primera seguía comenzando una y otra vez. Eso mismo ocurre en las ventas. Los esfuerzos esporádicos generan resultados esporádicos. Los esfuerzos constantes generan resultados constantes. Y los resultados constantes terminan construyendo grandes logros. Ahora bien, existe una diferencia importante entre disciplina y actividad inútil. No todo esfuerzo genera progreso. Por eso hablamos de disciplina inteligente. Porque no se trata simplemente de trabajar más. Se trata de trabajar mejor. De identificar las acciones que realmente producen resultados. De enfocarse en lo importante. De evitar distracciones. Muchos vendedores pasan horas ocupados. Pero no necesariamente son productivos. Responden mensajes sin importancia. Revisan redes sociales constantemente. Atienden asuntos secundarios. Y al final del día sienten que trabajaron mucho. Sin embargo, avanzaron poco. La disciplina inteligente exige claridad. Exige identificar cuáles son las actividades que generan verdadero impacto. Y luego ejecutarlas consistentemente. Incluso cuando resultan difíciles. Incluso cuando no son las más agradables. Incluso cuando nadie está observando. Porque el profesionalismo se demuestra precisamente en esos momentos. Cuando haces lo correcto sin necesidad de supervisión. Cuando mantienes tus estándares aunque nadie te controle. Cuando cumples tus compromisos contigo mismo. La autodisciplina tiene un efecto extraordinario. Genera confianza personal. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, fortaleces tu autoestima. Cada vez que terminas una tarea importante, refuerzas tu credibilidad interna.
Y poco a poco comienzas a confiar más en tu propia capacidad. Por el contrario, cuando constantemente abandonas tus objetivos, postergas decisiones o incumples tus compromisos personales, tu confianza se debilita. Por eso la disciplina no solo mejora los resultados. También fortalece el carácter. Te convierte en una persona más sólida, más confiable, más preparada para enfrentar desafíos. Existe además otro beneficio enorme. La disciplina reduce el estrés. Puede parecer contradictorio, pero es cierto. Las personas disciplinadas suelen experimentar menos ansiedad porque mantienen control sobre aspectos importantes de sus vidas. Planifican, se preparan, realizan seguimiento, actúan con anticipación. Y eso evita muchas crisis innecesarias. Mientras otros reaccionan constantemente a los problemas, ellos avanzan con dirección. Esa sensación de control genera tranquilidad. Y la tranquilidad mejora el desempeño. Con el paso del tiempo descubrirás algo fascinante. La disciplina produce libertad. Aunque inicialmente parezca lo contrario. Porque quien administra bien su tiempo obtiene más oportunidades. Quien desarrolla hábitos productivos logra mejores resultados. Quien actúa consistentemente construye una reputación sólida. Y esa reputación abre puertas. La verdadera libertad rara vez surge de la improvisación. Generalmente surge de la preparación. De la constancia. De la responsabilidad. De la disciplina. Los grandes vendedores entienden esta verdad. Por eso continúan avanzando cuando otros se detienen. Por eso mantienen sus hábitos cuando otros abandonan. Por eso siguen aprendiendo cuando otros se conforman. Y esa diferencia se acumula día tras día. Mes tras mes. Año tras año. Hasta que finalmente los resultados hablan por sí solos. Al final, la disciplina inteligente no consiste en hacer cosas extraordinarias una vez. Consiste en hacer cosas importantes una y otra vez. Consiste en mantener el rumbo cuando aparecen las dificultades. Consiste en actuar de acuerdo con tus objetivos y no únicamente de acuerdo con tus emociones. Porque las emociones cambian. Las circunstancias cambian. Las condiciones cambian. Pero la disciplina te permite seguir avanzando. Y quien domina esa capacidad posee una de las ventajas más poderosas del ADN del vendedor moderno. En el próximo y último capítulo descubrirás el gen definitivo. El elemento que conecta a todos los demás. La característica que transforma a un vendedor competente en un profesional verdaderamente extraordinario. El propósito. La razón profunda que impulsa cada acción, fortalece la perseverancia y convierte el trabajo diario en una misión mucho más grande que una simple venta. Capítulo 7. El propósito. El gen definitivo del vendedor moderno. Llegamos al último capítulo de este viaje. Y quizás también al más importante de todos. Porque después de hablar de mentalidad, confianza, empatía, influencia, adaptabilidad y disciplina, todavía queda una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que mantiene a una persona avanzando cuando todo se vuelve difícil? ¿Qué impulsa a alguien a levantarse después de una derrota? ¿Qué permite continuar cuando los resultados tardan en llegar? ¿Qué sostiene el esfuerzo cuando desaparece la motivación? La respuesta es el propósito. Porque la motivación es temporal. La disciplina es poderosa. Los hábitos son importantes. Pero el propósito es el combustible que alimenta todo lo demás. Es la razón por la que haces lo que haces. Es el significado que existe detrás de cada acción. Es aquello que te impulsa incluso en los días más complicados. Y quienes descubren su propósito desarrollan una fuerza difícil de detener. La mayoría de las personas comienza su carrera profesional persiguiendo objetivos superficiales. Quieren ganar dinero. Quieren mejorar su situación económica. Quieren adquirir bienes materiales. Y no hay nada malo en eso.
Todos necesitamos estabilidad financiera. Todos queremos progresar. Todos aspiramos a vivir mejor. Pero ocurre algo interesante. Cuando el dinero se convierte en el único objetivo, tarde o temprano aparece el vacío. Porque el dinero es una herramienta, no un destino. Es un medio, no un propósito. Y quienes construyen toda su carrera alrededor de una única recompensa económica suelen descubrir que nunca es suficiente. Siempre necesitan más. Siempre buscan el siguiente número. Siempre persiguen la siguiente meta. Sin llegar a sentirse realmente satisfechos. Por eso los vendedores extraordinarios encuentran algo más profundo. Descubren una razón que trasciende la venta. Comprenden que su trabajo tiene un impacto real en la vida de otras personas. Entienden que cada solución que ofrecen puede ayudar a alguien. Que cada problema resuelto genera valor. Que cada cliente satisfecho representa una diferencia positiva en el mundo. Y cuando una persona conecta con esa idea, su perspectiva cambia. Deja de ver clientes. Y comienza a ver personas. Deja de ver transacciones. Y comienza a ver oportunidades para servir. Deja de preguntarse, ¿cómo puedo vender más? Y comienza a preguntarse, ¿cómo puedo ayudar mejor? Esa transformación parece simple, pero tiene consecuencias enormes. Porque cambia la energía con la que trabajas. Cambia la forma en que te comunicas. Cambia la forma en que enfrentas los desafíos. Y cambia la forma en que los demás te perciben. Existe una historia que ilustra perfectamente este principio. Un hombre visitó una construcción donde 3 trabajadores realizaban exactamente la misma tarea. Les hizo una pregunta sencilla. ¿Qué estás haciendo? El primero respondió. Estoy colocando ladrillos. El segundo respondió. Estoy construyendo una pared. El tercero respondió. Estoy construyendo una catedral. Los 3 realizaban el mismo trabajo. Pero sus perspectivas eran completamente diferentes. Uno veía una tarea. Otro veía una estructura. El tercero veía una misión. Y esa diferencia influía en la pasión, el compromiso y el significado que encontraba en su labor. Lo mismo ocurre con las ventas. Puedes verlas simplemente como una manera de ganar dinero. O puedes verlas como una oportunidad para transformar vidas. La diferencia está en la perspectiva. Y la perspectiva influye directamente en los resultados. Porque cuando existe propósito, aparece la perseverancia. Y la perseverancia es una de las cualidades más valiosas del éxito. Habrá días difíciles. Habrá rechazos. Habrá clientes que desaparezcan. Habrá negocios que no se concreten. Habrá momentos de incertidumbre. Eso forma parte del camino. Pero quienes tienen un propósito sólido encuentran razones para continuar. No porque ignoren los problemas, sino porque poseen algo más fuerte que los problemas. Poseen una razón para seguir adelante. También existe otro aspecto importante. El propósito proporciona dirección. Vivimos en una época llena de distracciones. Miles de estímulos compiten constantemente por nuestra atención. Ideas nuevas aparecen todos los días. Oportunidades surgen por todas partes. Y aunque muchas de ellas parecen atractivas, no todas nos acercan a donde realmente queremos llegar. El propósito funciona como una brújula. Ayuda a distinguir lo importante de lo secundario. Ayuda a tomar mejores decisiones. Ayuda a mantener el enfoque. Porque cuando sabes por qué haces algo, resulta mucho más fácil decidir qué hacer y qué evitar. Otro beneficio extraordinario del propósito es que inspira a otras personas. Las personas se sienten atraídas por quienes tienen una misión clara. Por quienes creen en algo. Por quienes trabajan con convicción. Porque la convicción genera confianza. Y la confianza genera influencia.
Los grandes líderes entienden esta verdad. Los grandes emprendedores entienden esta verdad. Y los grandes vendedores también. Saben que las personas no solo compran productos. También compran visión. Compran entusiasmo. Compran confianza. Compran significado. Por eso el propósito se convierte en una ventaja competitiva poderosa. No puede copiarse fácilmente. No puede fabricarse artificialmente. Y no puede improvisarse. Debe descubrirse. Debe cultivarse. Debe fortalecerse con el tiempo. Quizás en este momento te preguntes cuál es tu propósito. Y la respuesta no siempre aparece de inmediato. A veces requiere reflexión. A veces requiere experiencia. A veces requiere tiempo. Pero existe una pista importante. Tu propósito suele encontrarse en la intersección entre aquello que disfrutas, aquello que haces bien y aquello que aporta valor a otras personas. Cuando esas tres cosas se unen, ocurre algo especial. El trabajo deja de sentirse únicamente como una obligación. Y comienza a convertirse en una misión. No significa que todos los días serán fáciles. No significa que desaparecerán los desafíos. Significa que existirán razones más profundas para enfrentarlos. Razones que van más allá del dinero. Razones que van más allá de las metas mensuales. Razones que van más allá de cualquier resultado temporal. Y esas razones tienen el poder de sostenerte durante años. Ahora observa todo lo que hemos recorrido juntos. Comenzamos hablando de la mentalidad inquebrantable. Aprendimos la importancia de construir confianza. Exploramos el poder de la empatía. Descubrimos cómo generar influencia positiva. Comprendimos la necesidad de adaptarnos. Analizamos el valor de la disciplina inteligente. Y finalmente llegamos al propósito. Cada uno de estos elementos representa un gen fundamental. Pero es la combinación de todos ellos lo que forma el ADN completo del vendedor moderno. Porque ningún gran vendedor depende de una sola habilidad. Su verdadero poder surge de la integración. Mentalidad para superar obstáculos. Confianza para construir relaciones. Empatía para comprender personas. Influencia para generar valor. Adaptabilidad para evolucionar. Disciplina para actuar consistentemente. Y propósito para mantener viva la pasión por el camino. Ese es el ADN. No un secreto mágico. No una técnica milagrosa. No un atajo. Sino un conjunto de principios que, aplicados diariamente, pueden transformar una carrera, un negocio y una vida. Y ahora la pregunta más importante ya no es qué contiene el ADN del vendedor moderno. La verdadera pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? Porque leer transforma poco. Escuchar transforma poco. Aprender transforma poco. La verdadera transformación ocurre cuando decides actuar. Cuando conviertes las ideas en hábitos. Cuando conviertes los principios en comportamientos. Cuando conviertes el conocimiento en acción. Ese es el momento en que comienza el cambio real. Quizás dentro de unos años recuerdes este audiolibro. Quizás recuerdes alguna frase. Quizás recuerdes alguna historia. Pero lo que realmente marcará la diferencia serán las decisiones que tomes a partir de hoy. Porque el vendedor moderno no se define por lo que sabe. Se define por lo que hace. Y a partir de este momento tienes la oportunidad de construir una nueva versión de ti mismo. Más fuerte. Más preparada. Más consciente. Más valiosa. Una versión capaz de prosperar en cualquier mercado, enfrentar cualquier desafío y crear oportunidades donde otros solo ven obstáculos. El viaje termina aquí. Pero tu evolución apenas comienza. Bienvenido al siguiente nivel. Bienvenido al verdadero ADN del vendedor moderno.